Amigos de la TV, muy buenos días, tardes o noches, según sea la hora en que entrevistarnos en este sitio. Estamos una vez más acudiendo a nuestra cita semanal en su programa Punto Crítico, un programa que busca, como lo hemos dicho, tratar temas sensibles, temas cotidianos de la comunidad subcaliforniana y de otros estados del país en algunas ocasiones, para que usted tenga otra perspectiva y otro punto de vista. Me acompaña, como siempre, mi compañero de la fórmula, Raimundo León Verde, quien es corresponsal de Periódico La Jornada y director general de la revista Ejecutivos, que está en impreso y en internet. Amigos, pues vamos a abrir esta plática, Raimundo, con el tema de la semana, ¿no? Ese pleito que se está dando, aparentemente pleito o diferencia de opiniones en las actuaciones del Procurador General del Estado, el licenciado Gamaliel Arriola, y pues hay dos versiones encontradas ahí. El grupo priista en la Cámara de Diputados local, pues pidiéndole al gobernador del estado la renuncia, que ya dijo que no se mueve, además el procurador, y por otra parte el procurador, pues aduciendo que el problema de la propuesta que presenta el diputado Zavala, respecto a la eliminación del arraigo y este tipo de cosas, pues no está sustentada en una realidad, ¿no? O sea, es una suposición que tiene algunas carencias por ahí, entonces eso generó el encono de los diputados priistas y se armó la gorda. ¿Cómo la ves, Raimundo? Pues aquí en este mismo programa hemos señalado en muchas ocasiones las deficiencias que ha tenido la Procuraduría General de Justicia del Estado en cuanto a la resolución de algunos casos en específico. Casos como el de Jonathan Hernández, casos como el del exgobernador Narciso Agúndez Montaño, de Antonio Alcántar López, etcétera. Funcionarios de la administración anterior que pues han salido libres por, al parecer, falta de pericia en cuanto a la integración de las averiguaciones previas correspondientes. Eso es una cosa. En cuanto a esta falta tal vez de trabajo más específico sobre cómo determinar la culpabilidad de estos personajes. Pero por el otro lado, también tenemos que en el Congreso del Estado también ha pasado esto de largo durante mucho tiempo. Es decir, los diputados que hoy se rasgan las vestiduras, los diputados del PRI particularmente, solamente, vamos, en todo este periodo, o en estos periodos de sesiones, mucha opacidad, sí, no han exhortado a la Procuraduría, no han hecho señalamientos. No, la Contraloría del Estado. Sin embargo, al tenía público que pasar un asunto de carácter personal, un pleito prácticamente entre el procurador y Omar Zavala, para que, ahora sí, el señor procurador está haciendo las cosas mal, y comienzan a salir los datos estadísticos de la falta de trabajo de la Procuraduría y una serie de situaciones que ahí el diputado Omar Zavala comienza a señalar e incluso se llega hasta pedir la destitución del procurador. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? O sea, tal parece que necesitaba que hubiese un pleito de carácter personal para que entonces sí, ya vamos a revisar el asunto del procurador, y todos estos casos que nosotros hemos ido señalando en los medios de comunicación diversos, pues simplemente no fueron considerados en su oportunidad por parte de estos mismos legisladores que ahora están pidiendo la renuncia del procurador. Ahora, la cuestión aquí es que una cosa no tapa la otra, ¿no? Una cosa son las deficiencias de la Procuraduría, claro, y la otra también es el hecho de que los diputados han nadado de muertito, ¿no? Han nadado de muertito y que ahora pues ya siempre sí les cayó el 20 que el procurador no está funcionando. Ahora, específicamente sobre el asunto del arraigo, que es, al final de cuentas, la figura jurídica del arraigo, el fondo del asunto. Bueno, el procurador dice en un comunicado de prensa que ya se envió desde hace 8 meses una iniciativa para la modificación del Código Penal de Procedimientos Penales de Baja California Sur, donde prácticamente se elimina la figura del arraigo. Esto derivado de una serie de reformas que se han hecho a nivel nacional y que al final de cuentas pues, van a terminar por eliminar esta figura del arraigo, pero que aparte se considera la adquisición de tecnología, de brazaletes, para que en un momento dado, pues quien en un momento dado sea sospechoso sujeto de investigación, pues sea fácilmente localizable, ¿no? Y aparte la implementación, perdón, aparte
¿Dónde está la implementación de los juicios orales? Pues? Es que para allá va, ese es el sistema acusatorio oral, pero, y que forma parte de todo de estas reformas de las que estamos hablando. Aquí la cuestión es que dice el procurador, bueno, es que tienen 8 meses con esa iniciativa. Y sí, no, y esa y más. Y los diputados, en esos 8 meses, pues no lo han hecho. Y curiosamente el presidente de la Comisión de Seguridad es Omar Zavala. Que está tratando mejor de justificar que en eso es su chamba. Y entonces, Omar Zavala presenta otra iniciativa para desaparecer específicamente la figura del arraigo. Y la cuestión de las casas de arraigo, que dice que son inconstitucionales. Sí, porque no lo dejaron traer a una. Entonces, aquí la cuestión es que, bueno, efectivamente se tiene que desaparecer la figura del arraigo, tiene que desaparecer esto de las casas de arraigo, tal vez en las características que hoy se manejan dentro del Penal de la Paz, pero aquí lo preocupante es que tenga que esto ventilarse de manera pública, un pleito callejero, cuando es un asunto de institucional. No, o sea, de hecho tendría que ver su chamba el procurador y el diputado Omar Zavala. Así es. Pero aparte de esto es un síntoma o una evidencia de un pequeño cáncer que hemos visto crecer en este país, la impunidad también de muchos funcionarios públicos, en este caso los ministerios públicos, que pareciera que son autónomos y que no dependen de nadie, ¿no? El caso, pues, digo, sin llegar al caso extremo de la francesa Estacaseas, que era. O sea, hay una pésima actuación, no hay un compromiso por servir al pueblo de parte de muchos, no dudo que haya funcionarios que estén entrados en su chamba, pero es un cáncer y lo estamos dejando crecer, como es el chiste, ¿no? Estamos dejando crecer los enanos y ahora resulta que el Ministerio Público ya no es el abogado del pueblo, pues. Eso porque la figura del Ministerio Público es esa, soy el abogado del pueblo. Pero también hay que hacer notar que hay una fragmentación de la toma de decisiones de los poderes, pues. O sea, el legislativo luego se quiere meter al ejecutivo, el ejecutivo quiere tomar las decisiones del judicial, no hay una separación evidente que se crea precisamente para que haya una autonomía, ¿no? Y un buen juicio a la hora de tomar un juicio. Pero mira, a fin de cuentas, las fallas de los subalternos, de los funcionarios, pues a fin de cuentas son reflejo de fallas de la autoridad. ¿Por qué? Porque si un ministerio público no integra bien las averiguaciones previas, o no trabaja de manera adecuada, o no hace su chamba, no atiende, pues si el procurador no los elimina o no los remueve y sustituye por gente más capacitada, pues obviamente que hay una responsabilidad del titular, en este caso de la Procuraduría. Sí, pero también hay responsabilidad de quienes ponen al procurador, que son los diputados, curiosamente, claro, que supuestamente y que en el Congreso hicieron una terna y que en el Congreso no hacen exhortos, no hacen pronunciamientos. A veces escuchamos pronunciamientos de verdad francamente ridículos. Caso, sí, cuando hay otros asuntos de carácter que son más importantes para la sociedad y que, sin embargo, con el caso de esto de la cuestión de la seguridad pública, y que los diputados duermen el sueño de los justos, y que de repente ahora sí se sienten agredidos y ahí va, no solamente Omar Zavala, ahí va Axel Sotelo, y ahí va Alberto Valdivia. Porque están pensando políticamente. Así es, en un énfasis de protagonismo exacerbado. Es que algo que todavía no acabo yo de entender a mis 52 años, casi 53, Raimundo, es que, a ver, no importa el partido que seas, ya llegaste, ya eres diputado y te debes al pueblo y tienes que hacer tu chamba legislativa. No, andan promoviéndose como candidatos a 2 años y medio todavía de la próxima elección. Ya están en campaña muchos de ellos, involucrados en grupos de poder. O sea, ¿dónde está la chamba para la cual fueron contratados? Porque hay un contrato del pueblo que les dio el voto, ¿verdad? Y se les paga para que legislen y no lo están haciendo. Además, te prometo para la semana que viene traer un análisis de las propuestas de reformas que han hecho y son muy pocas para el tiempo que tienen ahí. O sea, todos son pronunciamientos a veces de una manera que ni al caso, pero dime qué propuestas serias de reforma. No, ahí está lo del Código de Procedimientos Penales. Está atorado, lo de educación está atorado, lo de los derechos de las mujeres está atorado. Bueno, pues mira, para no darle mucha vuelta a este asunto, creo que es importante que ya se pongan a hacer su chamba, ¿no? Tanto diputados, el procurador tendrá que hacer lo conducente, los ministerios públicos deberán ponerse a trabajar y la Contralora del Estado deberá, pues, darles más elementos en un momento dado a las instancias que correspondan para que se pueda proceder, porque una queja de entidad social es también que todos los casos de los
exfuncionarios públicos, no solamente en el caso de Narciso Agúndez y Antonio Alcántara, o sea, hay una cantidad de supuestas demandas o irregularidades detectadas que al parecer no llegaron a ningún lado, ¿no? Entonces, así es. Creo que... Y la otra idea, para finalizar, para poner el punto final a este tema en este programa, el hecho de que pidan la renuncia del procurador al gobernador del estado, pues el gobernador, yo creo que aquí lo presenta en una disyuntiva. ¿Por qué? Claro, pues sí. Porque es evidente que el gobernador pues confía en sus funcionarios, pero yo creo que no es la forma como se tiene pues, que solicitar la destitución o demás, porque tratan de exhibir a un funcionario en las condiciones en que digamos, derivado de un pleito personal, prácticamente, claro. Y después le están diciendo al gobernador que lo quite. No, cuando la cuestión ni siquiera la argumentación es, no, la argumentación no es, mire, por estas ineficiencias, estas deficiencias, claro, se está haciendo por una cuestión de carácter que se sienten agredidos. Por eso, entonces, pues, pero, o sea, volvemos, este es el nivel que están exhibiendo los diputados. Si lo que quieren es que renuncie, deberían presentar al gobernador hechos y pruebas contundentes donde demuestren la ineficiencia. No porque me picaste el ojo, me sacaste la lengua, pues tenemos que superar esa manía de los mexicanos de todo tratarlo con las tripas y no con la cabeza. Ahora, ¿Está de acuerdo? Precisar, quienes están pidiendo la renuncia son los diputados del PRI, y tres de los diputados del PRI específicamente. No es el Congreso el que está solicitando la renuncia, eso es que hay que aclararlo. Sí, porque depende, es que el Congreso está pidiendo la renuncia del procurador. No, no es el Congreso. Lo está pidiendo tres diputados y no en tribuna, ¿eh? Cuidado, hay que también lo hicieron en una conferencia de prensa. Y no por escrito, además, como debe. Así es, entonces volvemos a lo mismo, protagonismo. Protagonismo. Bueno, pues el otro tema, Raimundo, que tenemos para hoy. Caramba, pues aquí resulta ser que pues tú y yo, curiosamente, nos encontramos en un lugar que, bueno, y toda la ciudad, o la mayor parte de la ciudad, pues que estaríamos en una zona protectora forestal vedada, según un decreto de 1938 expedido por el expresidente Lázaro Cárdenas del Río, y por lo tanto estaríamos asentados de manera, en un predio ilegal, de manera irregular, porque resulta que las áreas naturales protegidas pues tienen una serie de condicionantes para poder realmente ser susceptibles de aprovechamiento. Ajá. Este decreto de 1938 básicamente lo que expone es que se proteja la vegetación que existía en los alrededores de la ciudad de La Paz en aquel entonces, que estamos hablando de no más de 10 cuadras, que abarcaba la ciudad de La Paz, y para proteger las especies vegetales que existían en ese entonces. Desafortunadamente, pues para el decreto y demás, nadie respetó esto, la mancha urbana creció de manera inevitable, hubo deforestación evidentemente, claro. Y el decreto pues pasó al cajón del olvido. Sí, ¿alguien se les olvidó? No, la mancha urbana creció, ninguna autoridad dijo, hey, hay que respetar esto, hay que respetar que no, o sea, creció eso. Tuvieron que pasar 75 años, bueno, poco menos de 75 años para que por ella volviera a aparecer este decreto. ¿Cómo aparece? Por una impugnación que hace una organización no gubernamental llamada Centro Mexicano de Derecho Ambiental respecto a dos proyectos turísticos en especial que están asentados en Amogote, Entre Mares y Paraíso del Mar. Este decreto ha servido prácticamente para que la autoridad les cancele las manifestaciones de impacto ambiental, una que ya estaba autorizada, que es el caso de Paraíso del Mar, y otra que estaba en proceso de ser autorizada, que es la de Entre Mares. Pues simplemente la autoridad dijo... El decreto 38 dice que no se puede... Así el decreto dice, no se puede mover, quitar, y por lo tanto no te puedo autorizar la manifestación de impacto ambiental. Y en el caso de Paraíso del Mar, pues es que ya, es más, pues ya había deforestado ahí una hectárea de manglar, te dijo, pues menos, ¿no? O sea, ya te había autorizado, pero ahora vuelvo para atrás. ¿Por qué? Porque hay un juez en la Ciudad de México que pertenece al Tribunal Federal Fiscal y Administrativo, que dice, aguas, o sea, sí es cierto, me presentaron argumentos, hay un decreto vigente de 1938, decreto presidencial, y dice, y por lo tanto, señores, pues me disculpan, pero mientras no se cumpla la ley, pues les cancelo y les ordeno a la Semarnat y le ordeno a medio mundo que no les den las autorizaciones correspondientes a estos desarrollos turísticos porque están violando la ley.
el gran problema es el tamaño del decreto. Pero aparte, pero el problema, no, lo curioso y lo real, para ponerle nombres, ¿no?, es que SEMDA no se manifestó en contra de Costa Baja, por ejemplo, o en contra de las marinas que hay en La Paz, ni para acá, pues obviamente brilla por su ausencia también. Entonces, volvemos a lo mismo. Esto, para mí, va con jiribilla. Ahora, todo el mundo sale a defensa de la ciudadanía mexicana y quieren que se modifique así como que de ahorita le habla al presidente de la República y lo modifique. No, las cosas no se pueden hacer a bote pronto porque es un decreto. Hay que enviar todo un proceso y definir qué áreas quedarían contempladas en esa modificación, porque hay que seguirlas protegiendo, qué áreas definitivamente no, o sea, replantearlo. No es nomás agarrar el teléfono y que le hable el gobernador al presidente, cámbialo porque ya no funciona. No es así, como se está manejando en muchos medios. Así es. Los diputados obviamente ya se pronunciaron también ahí, todos son pronunciamientos, pero caray, no podemos seguir haciendo las cosas a bote pronto. SEMDA deberá también ser consciente de que la ley aplica para todos, pues, no nada más para joder a Paraíso del Mar, que no lo estoy defendiendo, ¿eh? Nunca he estado de acuerdo con ese proyecto, aclaro, y entre mares menos, ¿no?, en lo personal. Pero no puedes pasar a cuchillo a uno y a los demás no. Toda la ciudad de La Paz legalmente está viviendo en la ilegalidad. Así es. Según este decreto, el polígono, para precisar a la ciudadanía, abarca desde las playas, desde el Cerro del Tecolote, le da la vuelta por todos los cerros, que prácticamente es el deslinde de ese predio, hasta lo que viene siendo la península del Mogote. Sí, Punta Coyote. Entonces, también. Punta Coyote, o sea, es un predio enorme, donde incluye, pues, obviamente, toda la ciudad, incluyendo el aeropuerto internacional de la ciudad de La Paz, el Palacio de Gobierno del Estado, el Palacio Legislativo, el Ayuntamiento de La Paz, los nuevos centros comerciales, etcétera. Vamos, se dieron autorizaciones a diestra y siniestra sin considerar ni tomar en cuenta este decreto presidencial. Ahora, sí es cierto, las condiciones de la ciudad cambiaron. Claro, por lo que entonces habrá que hacer una revisión de este decreto, adecuarlo, y adecuarlo a la realidad. Más que modificarlo, adecuarlo. Ahora, existe en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente un transitorio de 1996, donde se establece precisamente que aquellos decretos históricos, como el de Lázaro Cárdenas, como el caso particular de La Paz, son susceptibles de modificación. Es decir, la ley no es estricta en cuanto a que no se puede mover ningún decreto. Pues. No es inapelable. Se puede modificar, se puede adecuar, la ley lo contempla, y ellos hablan de tres aspectos. Una, derogación. La otra es reducción del polígono a las áreas que tú comentas que sean susceptibles de protección, o en su momento recategorizar el decreto poniéndole otro nombre y con otras características. Pero bueno, eso se puede realizar. Tengo entendido que el Centro Mexicano de Derecho Ambiental ya presentó su solicitud a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que ese es el procedimiento. Primero la Comisión Nacional de Áreas Protegidas tiene que hacer la revisión, los estudios correspondientes presentados a la Semarnat, y de Semarnat tiene que presentarlo la petición a la Presidencia de la República. Aguas, el Presidente de la República es el único que puede modificar o derogar este decreto. Sí, no hay ninguna otra autoridad. Después de que previamente su mismo departamento jurídico checó y checaron que todo está cubierto. Miren, volvemos a lo mismo que comentamos hace rato. La impunidad y el boteprontismo, sí, es una palabra que acabo de inventar, hace que generales con un historial tan impecable como lo que pasó en el sureste del país con el gobierno de Calderón, sean juzgados por un simple, es que yo supe, me dijeron que dijiste, un testigo supuesto protegido, o sea, todo es de oídas. Creo que si queremos que este país avance, la democracia se pueda fortalecer y avance, deberá ser, como dice el amigo, primero, todos coludos, todos rabones, no puedes juzgar a unos sí y a otros no. La ley tiene que aplicar exactamente igual para todos. Sí, es lo que suele decir. Y cualquier modificación o planteamiento legal tiene que ser sustentado en elementos legales, pues no nomás porque, o científicos, ¿verdad?, sociales, donde demuestre que las cosas son así, pues. No se puede derogar, tirar a la basura, porque al rato van a tirar también los derechos humanos. Hay quien quiere minimizar el decreto y decir, pero ¿cómo es que lo sacaron del baúl de los recuerdos? Aguas, el decreto existe y está vigente. Hay que revisar y cómo modificarlo. La ley, pues. Pero por el otro lado, efectivamente, como tú bien mencionas, lo cuestionable es que SEMDA critique a unos y no critique a otros. Le diga, ¿por qué los del Mogot? Y Costa Baja, y por qué no, las marinas y tantas cosas la más, Concha, y por qué no el resto de desarrollos turísticos que se han
generado a lo largo de la Obviamente costa tenemos de, la de otra la Bahía de versión, La que es la Paz, de ¿no? Agustino Lachá, y a Agustino Lachá le interesa que desaparezca porque, bueno, tiene parado ahí su proyecto, ¿no? Que es Esa el la promotor realidad, o sea, de Entre Mares, ¿no? para evitar esa formación de grupos a favor o en contra, pues nada como hacerlo legalmente. Aquí está el estudio por una institución reconocida, hay que proceder aquí. Eso es lo que debe hacer. Ahora, ya sí lo dijo el mismo secretario estatal de Turismo, Rubén Reachi Lugo. Él dijo que el decreto finalmente está vigente y por lo tanto genera incertidumbre en la inversión. Por supuesto. Es importante que se revise, que no se postergue más. Ya pasaron 75 años. Caramba, yo creo que ya es hora de revisarlo. Ahora, bueno, es lo mismo, ¿no? ¿Y qué están haciendo los diputados al respecto? Pues es que a mí lo que me llama la atención es que Alberto Treviño fue secretario de Turismo, Sí. promovió la inversión, promovió estos desarrollos turísticos y de repente se da cuenta, o sea, nunca se ¿Has dio oído cuenta. el chamito de él? Sí. De- No, es que él fue el que presentó la iniciativa de modificación del decreto, de derogación del decreto. Fíjate, Pero ¿no? resulta que el señor, pues se pasó 6 años con Narciso Abundes y nunca vio riesgo en este decreto. Pues ahora sí lo ve. Claro. Digo, Digo, cosas pasan en este va a estado. ser más pesado, ¿no? Pero igual, pues Caramba. checa el dato, amigo. Miren, es lo mismo, hay que actuar de acuerdo a la ley y sin protagonismos como tristemente va sucediendo, ¿no? ¿Qué más, Raimundo? Pues nada más decir que, por cierto, y es un comercialote para la revista Ejecutivos, traemos un reportaje completísimo sobre este asunto del decreto del 38. ¿Y qué más? Pues caramba, el asunto del sector salud pues sigue siendo un tema álgido, escabroso en Baja Muy California mira, Sur, porque hay cosas que no pueden estar sucediendo en el estado. En este caso que voy a comentarles, y yo rara vez comento cosas a mutuo propio, ¿no? En este caso hablo porque tengo los elementos en la mano, ¿no? Tengo una hija que está en el hospital del Iste, tristemente comentado permanentemente por la sociedad común, el hospital del Iste, donde después de un parto aparentemente normal, sin cesárea, se le descubre un absceso, dejan correr el agua hasta que se le revienta el absceso, se le tienen que extirpar algunos órganos a mi hija para pues, controlar la infección que traía ahí, y ahora resulta que pues, tienen que volver a abrir porque al parecer, o sea, además fíjate qué delicado, al parecer está secretando heces fecales cuando no debía ser, porque esas están protegidas por el intestino. Entonces, una de dos, o son heces fecales, o no lo son, o una negligencia médica y a la hora de cortarle algunos de los órganos que le extirparon, se le fue el cuchillo y le picaron el intestino, sin ser médico. Pero el problema no es eso. El problema es que le han visitado, no sé, 4, 6, 10 médicos y cada uno tiene una versión diferente. Habla del poco profesionalismo del jefe de médicos de ahí del hospital. No nos han dado todavía una respuesta clara, o sea, no saben a ciencia cierta qué es lo que tiene y ya tiene toda la semana ahí en el hospital, ¿verdad? Esa falta de respeto y de ética, ¿verdad?, de los mismos médicos que ejercen en una institución pública, ¿verdad?, que no beneficia a la comunidad y que se han dado casos pues, muy delicados, ¿no?, hasta fallecimientos por negligencia médica, pero nadie se hace responsable, no hay acciones, volvemos a lo mismo, vuelvo a los protagonismos, no sé, no se usa las instituciones para hacer su chamba bien. Y estas personas que están ahí medrando, ¿verdad?, dan opiniones, por muy doctas que sean, asustando a la gente, y en los hechos, todavía hoy, hasta esta hora, le iban a intervenir anoche, no le intervinieron, a la mañana tampoco, todavía hoy no hay poder humano que nos diga qué es lo que tiene. Imagínate lo grave. Te pasó a ti con un caso hace poco con tu hijo. Yo creo que la mayoría de la gente que nos ha tenido casos así de evidente negligencia médica y no hay poder humano que pueda contra ese grupo de médicos incrustados en las instituciones públicas que están ahí causando daños y no hay una junta médica que lo revise. Yo no conozco ningún caso de un médico encarcelado, al menos en el último mes o en lo que va del año, por negligencia médica. ¿En dónde está el daño moral que le ocasionan a los pacientes con dictámenes erróneos? O sea, ayer tristemente tuvimos que movernos por cielo, mar y tierra para que pudieran pues, preocuparse del estado de mi hija y todavía no hay una respuesta. Eso es lo grave. Mira, es que el discurso no concuerda con la realidad, el discurso de las autoridades. Siempre se habla de la cobertura universal,
maravillas, ¿no? El mejoramiento de los servicios en el sector salud, del mejoramiento de la infraestructura en el sector salud, pero desafortunadamente en cuanto se habla de atención, que es realmente lo que le importa a la ciudadanía, a los pacientes, pues hay mucho que desear. O no hay medicamentos, o hay negligencia médica, o faltan especialistas, el trato a la persona, pues, etcétera. Es lo terrible, pues. Entonces, me llama la atención el caso del ISSSTE porque recientemente estuvo en esta entidad el director general a nivel nacional. Sí, hizo declaraciones maravillosas. Hizo declaraciones maravillosas en el sentido de que pues la institución había mejorado y demás. Se habló del nuevo hospital del ISSSTE en la ciudad de La Paz, un hospital bonito. De primer nivel. De primer nivel. Que por cierto ya se le está levantando el piso y no pusieron los focos de los elevadores. Bueno, bonito por fuera porque se ve bonito, pero bueno, ya una cosa es que esté bonito y otra cosa es que sea eficiente. Esas son cosas distintas. Ahora, ciertamente siempre se ha señalado que faltan especialistas en esta institución. No se diga de medicamentos, que los que padecen, por ejemplo, de diabetes y las enfermedades crónico-degenerativas, pues caramba, han puesto el grito en el cielo de manera permanente durante mucho tiempo en el Estado y de repente se habla de que ya se resolvieron las cosas y de que siempre sí están llegando y que no son los datos como ellos mencionan, los inconformes, etcétera. Siempre tapándose. Sí, por supuesto. Pero la cuestión aquí, en el caso particular que tú mencionas, Salvador, pues es muy delicado porque tiene que ver precisamente con la calidad de la atención que se brinda en las instituciones públicas de salud y particularmente en el caso también de dónde queda la ética de los médicos que trabajan en instituciones. Sí, no solamente en el ISSSTE, también son casos en el Seguro Social y en el Salvatierra. Pero tengo entendido que, mira, finalmente ellos cuando hacen este juramento hipocrático de servicio a la comunidad, porque ese es el asunto que, digamos, de fondo, que mueve el espíritu de la medicina, pues queda en eso, queda en palabras muertas, en un mito, allá hipocrático e hipotético, porque al final de cuentas, cuando se trata de atender al paciente, no hay esmero, sino a veces hay dinero de por medio, porque esa es la verdad. Porque hay una competencia también entre la medicina privada y la medicina pública. Mira, qué triste que pero además, nada, para terminar, los médicos que laboran en el ISSSTE, yo no creo que de verdad todos sean tan ineficientes y demás. Creo que sí, en muchos casos se dan situaciones de irresponsabilidad. Claro. ¿Por qué? Porque dan dictámenes, como tú bien mencionas, a bote pronto. A bote pronto, sin estudios de por medio. Otros, una cantidad de pasantes, que qué bueno que haya pasantes y que vayan aprendiendo, pero que tú no le puedes dejar casos delicados. Son pasantes, a jóvenes que apenas están comenzando en el mundo de la medicina. No se puede hacer eso. Y sin embargo, de repente llegan los médicos y llegan con un grupo ahí de muchachos y todos ahí revisando al paciente. Como si fuera objeto de uso, ¿no? Sí. Entonces, como si fuera objeto de estudio. Entonces no puede ser eso. ¿Qué tiene que ser en estos casos? Exigirle a estas instituciones de salud que en todos los casos en realidad, pues realmente se les atienda con esmero a los pacientes, que se les diga la realidad, pero con base en argumentos de estudios, de laboratorio. Sí, no suposiciones. No suposiciones. Y que cuando se trabaje, obviamente, cuando son las operaciones, por sencillas que parezcan, haya todo el cuidado del mundo, porque resulta ser que de repente se les pasa el cuchillo y como nadie se da cuenta, pues ellos se tapan entre todos y no pasa nada, le cierran y obviamente pasa una semana y comienzan los efectos colaterales. Este fue el caso, o sea, no es posible que nadie se dé cuenta de... Para mí, insisto, se lo comenté y luego público al médico residente ayer, al que estaba a cargo, que no puede manejarse el ser humano con esa manera tan indolente y emitir juicios al pobre hospitalizado que no sabe ni qué pasa, ¿verdad? Sin tener los elementos de prueba, ¿no? Hay que tener ética profesional y hacer su chamba, que además para eso se les paga. Otra vez volvemos a lo mismo, pues. Sí, y lo platicamos previo al programa. De repente nos damos cuenta que los médicos a veces miran cuando hay dinero de por medio, sobre todo porque algunos de ellos algunos que trabajan en el sector salud público, pues tienen sus propios consultorios médicos y hacen ahí su chamba, ¿no? Y si hay dinero de por medio, pues,
te atienden de maravilla. Y si no, si vas al hospital, pues ahí como que te tienen que revisar de acuerdo. Pero aún con lana de promedio, a veces hay unos diagnósticos espantosos, ¿no? Claro. La pregunta que yo me hago es, a ver, ¿dónde están los supervisores para que no suceda eso? Tengo entendido que el mismo colegio de médicos tiene un comité para revisar ese tipo de situaciones, mala praxis y cosas de ese tipo. ¿Y en dónde está el sindicato? Que tanto pelea y vela por los intereses de los trabajadores, y muchas veces se da uno cuenta que el servicio de los mismos trabajadores sindicalizados pues deja mucho que desear. Siento que tenemos que cambiar de actitud, porque el último lugar del mundo donde uno quisiera ir a parar es, bueno, 3, la cárcel, el panteón o el hospital, ¿no? Te lo dejo de tarea, ojalá y mi niña salga bien, ella y mucha gente que está hospitalizada ahí, y que los médicos entiendan de que están para servirse, se les paga para que tengan una buena actitud de servicio y no estar ahí pues lastimando a los seres humanos, porque sí, de repente también, algunos médicos me imagino que los médicos también son seres humanos, tienen hijos y familiares, y espero que el día de mañana no les ocurra lo mismo, ¿no? Pues otra vez, Raimundo, se volvió a meter un colado por aquí, ¿verdad? Vamos, por ahí te salen los de seguridad tratando de impedir que entre, pero bueno, vamos a ver. Amigos, no le cambie, ahorita regresamos para que vean la nueva visita que tuvimos el día de hoy. Bueno, Raimundo, pues mira, nomás ya se coló este tipo. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Me da mucho gusto. Yo vi que estaban tomando cafecito y dejé estacionado mi colectivo allá afuera, mi pecera, para venir a acompañarlos con un cafecito, sí. Oye, pero ¿qué? Se parece mucho al franelero que vino la vez pasada, ¿no? ¿Es tu primo? ¿Quién es? No, señor, yo soy chofer, pues, de colectivo, sí, de pejera. Está allá afuera, la gente está esperando. Chofer de pecero, ¿y qué haces? Oye, pero, a ver, cuéntanos, porque ahí hay mucha polémica con las peceras, dicen que no sirven, que nomás se la pasan... Puchi, cómo no, sí, mire, ahorita dejé a la gente esperando un ratito, porque si doy la vuelta así, pues no levanto, entonces me tengo que esperar, bajo, me tomo el café, a gusto aquí con ustedes, y luego pues ya regreso allá. Espérame, está sonando mi teléfono. Bueno, sí, ya te dije que no me llames, yo te marco cuando estés manejando, sí, cuando estés manejando yo te marco, ya, ok, bye. ¿Qué? Pero qué irresponsable, ¿cómo que manejando y con el celular en la mano? Fíjate nomás. O sea, ¿Qué tiene de malo? Quiere decir que los choferes somos tecnológicamente actualizados. Sí, pues. Sí. Pero música, fíjate, imagínate, viene una... Espérense. Se llama, sí. Sí, voy a pasar por la comida, sí, no importa. Sí, yo dejo a la gente esperando ahí, te la paso a dejar. Sí, bueno, ok, bye. Entonces, ¿qué? Hay audífonos, o sea, si pasa una ambulancia, nunca la vas a escuchar, hermano. ¿Cómo que no? Si son audífonos finos y nosotros tenemos cosas buenas, sí. La gente allá se está hablando y tú aquí. Y loco, el calorón que está haciendo, imagínate. No importa, no. Ellos comprenden. No tiene calor porque de seguro tu unidad trae aire acondicionado y está... Puchi, pues ni fuera rico, ¿eh? No. ¿Cómo? ¿No tiene un abaniquito ahí? La pobre gente parece sardinas en eso. No, si le pongo un abanico, vuela el polvo de la unidad y no, ¿para qué? No, nos asfixiamos. ¿Qué nos pone atención, la verdad? Sí, con el Ayuntamiento de La Paz dijeron que les aumentaron sus 2 pesotes y que con eso ya iban a tener carros nuevos, asientos. Calma tu carro. Mira, déjame te explico. Puchi, déjate explico. Mira. Mira, las placas no son mías, son de mi primo el Tusi. El carro no es mío, es de mi cuñado, que tiene 4 carros. El sitio es de mi suegro. Y tengo que sacar lana para todos ellos, pues. ¿Cómo? Nomás con 8 pesos. No. ¿Cómo vamos a hacer que funcione esto, man? No, pero te pagan re bien, yo supongo. ¿No los sueldotes te ganas ahí o qué? No, que me van a pagar bien. Si no estás viendo que doy 3 vueltas a la manzana para recoger gente, y luego el circuito que debía de hacer yo en media hora lo hago en 3. Híjole, pues, con razón. Con razón, no te alcanza ni para la peluquería. Parece el Chibritábara. Sí, la imagen que proyectas a la gente, man. No, además... Los 80 allá de Donna Summer. ¿Sí? No, pero aparte me imagino que debes tener una atención especializada. Hablas inglés, entiendes a la gente muy bien. Son muy especializada, claro que sí. Por ejemplo, mis asientos, mis sillones son especialmente de madera. ¿De madera? Pues sí, para que no le lastime la columna, las cosas suavecitas, pues. ¿Cómo le digan las sentaderas a la pobre gente votando por toda la ciudad, que está llena de baches además? A ver, una pregunta.
¿Qué problema de salud hay por la tragadera aquí? Obesidad. Ojí, por eso pongo acentitos chiquitos para que cuando suban digan, push, qué gordo estoy, y se pongan a dieta. Se pongan a dieta. O si no, nos deja pie. Porque hay unos que ya ni asientos tienen, ¿no? Hay unos van parados ahí como si fueran en el metro, man. Bueno, pues es que queremos que también, imagínense las articulaciones, no, pensamos en todo. Oigan, por cierto, ¿saben cómo le dicen a mi pecera? ¿Cómo? Le dicen la serpiente. ¿Serpiente? ¿Por qué? Porque como está fracturado del chasis, se hace así. A la de mi compadre, ay, se me cayeron. La de mi compadre, esa sí está peor. ¿Sabe cómo le dicen? ¿Cómo? La pecera chica fácil. ¿Por qué? Porque tiene las llantas todas abiertas y puing. Fíjate nomás, amigo, estos son los peceros que nos transportan por toda la ciudad. Imagínense si tenemos remedio. Pues claro que claro, si somos bien conscientes, somos reteconscientes. Ahora, la que sí está grave es la pecera de mi primo. Esa le dicen la Frankenstein. Frankenstein. Pues porque como está remendada de tantos pedazos de otros peceros, pues ya no se sabe ni qué, si va o bien o va de lado. Ya no saben ni la marca, qué horror. Y así 3 placas además, Espérenme tantito que está tocando ahí a la gente. Qué desesperados, apenas llevan 20 minutos ahí parados. Tú tan tranquilo aquí, pues, con cafecito y... Pues sí, pues piensa nomás, maneje los nervios, esquivando agujeros. No, está difícil. Ahora imagínense si trajera una último modelo con aire acondicionado como allá en Mérida. Esos sí son total y absolutamente irresponsables. Como carros nuevos. ¿Pero por qué, oye? Pues sí, porque están fomentando el consumismo. En cambio nosotros reciclamos una, reciclamos la otra. Reciclar esas camionetas, pero se supone que el aumento es para que las arreglen. Para eso fue la justificación que presentaron ustedes. Ah, pues claro, ya le arreglé mi asiento, se le saltaba un resorte. Oye, pero a tu aparte les van a dar 50,000 pesos si cambian la unidad. ¿En serio? Sí. La voy a cambiar con la de mi tío. No tienes perdón de Dios, man. Ay, ya me están pitando otra vez. Ay, nos vemos, ahí terminan de criticar. Me pushi. Hasta luego, nana, ahí nos vemos más. Y cuídate esos ojos, que estás muy morados. Ay, Dios mío. Bueno, amigos, pues bueno, esta fue la opinión de nuestro amigo exfranelero, que ahora es pecero, para que vean cómo está la crisis. Y bueno, desde el punto de vista cómico, de algo que eso es grave, pero para que usted tenga un momento de esparcimiento y como buenos mexicanos acabemos riéndonos de las fatalidades que nos asolan en este país. Amigos, esto fue un punto crítico más, un punto que llegamos gracias vamos a los hogares, gracias a usted que nos ve. Miren, si tienen dudas o preguntas, ahí vienen los correos, están nuestros teléfonos, llámenos. Nos interesa que usted se integre en este concepto para escucharlos y obviamente darles voz a ustedes que tienen voz. Si existe algún tema en particular que le interese a la ciudadanía, están abiertos los correos para que nosotros podamos abordarlos. Sí. Bueno, amigos, pues esto fue un punto crítico más. Hermano, te agradezco como siempre que nos haya visitado, para nuestro amigo franelero que ahora es chofer. También esperamos a ver qué se le ocurre para la semana que viene. Esto fue Punto Crítico. Amigos, nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.